preguntas que ustedes hagan en este webinar, y después las va a leer para que nosotros podamos contestarlas. También quiero mandar un abrazo muy grande a todas las personas que están viendo esto en transmisión en vivo en el Facebook. Y por el otro lado, quiero presentar a la doctora Celeste Savignano. Ella es una entrañable amiga, trabaja en telemedicina desde hace muchísimos años, es médica especialista en pediatría y actualmente es la coordinadora de telesalud. Celeste, te doy la bienvenida. Hola Erika, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias sobre todo a la Sociedad Argentina de Diabetología, a su presidenta, y bueno, acá estamos Erika Whitman, una gran amiga, acá estamos para presentarles, sensibilizarlos a aquellos que no conocen, acercarlos al mundo de la telemedicina y sobre todo pensando en este contexto que estamos atravesando de pandemia, también visibilizar a esta modalidad asistencial como una forma de prestar un mejor servicio de salud a nuestros pacientes. Así que bueno, muchas gracias. No puedo no presentarlo al licenciado Antonio Luna, que está a mi lado. Por favor. Mi nombre es Antonio Luna, me conocen todos por Tony. Soy el coordinador de redes y comunicación a distancia del Hospital Garrahan. Celebro este momento, Erika, y te felicito. Además de amigos, somos compañeros de trabajo desde hace muchos años. Veo que hay 153 puntos conectados, la verdad que es toda una maravilla de convocatoria. Sos una entrañable amiga y una luchadora, así que nosotros siempre vamos a estar al lado tuyo y al lado de todos los que nos necesiten para compartir experiencias y para seguir así, codo a codo. Así que les deseo el mejor webinar que en el medio de esta pandemia. Muchas gracias, Tony. La verdad que sabemos, espero que me escuchen bien porque tengo el internet inestable. Realmente sabemos que tus palabras vienen del corazón porque nos conocemos desde hace muchísimos años y trabajamos juntos, y sabemos que el apoyo brindado siempre a todos los que trabajamos en telemedicina vino siempre desde el corazón y desde el Hospital Garrahan. En la primera charla vamos a hablar del camino de la telemedicina en Argentina. Así que yo les voy a contar sobre este camino. Y quiero poner, denme un segundito que giro esto para acá. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, Erika, se ve. Bien, bueno, entonces vamos a empezar con la primer charla. En este momento vamos a hablar del camino de la telemedicina en Argentina. Y es para mí un gran orgullo poder contar esto, porque realmente nace de las entrañas de un hospital público. Entonces, hola Graciela. Hola Graciela. Hola. 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 ¿Querés? Hola Graciela, aprovecho para agradecerte el espacio que nos brindaste para poder hablar de telemedicina. Al contrario, Erika, para mí es un gusto enorme darles esta posibilidad de que ustedes nos enseñen, nos cuenten y nos ayuden a utilizar una herramienta fundamental en estos momentos que debe continuar adelante. Así que, bienvenidos todos. Muchas gracias, Graciela. Les cuento que para esta charla yo no tengo conflictos de interés. Todo lo que diga en esta charla es producto de mi propio trabajo y del trabajo de cientos de personas de la Argentina, de hospitales públicos.
Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es la telemedicina. Porque la telemedicina en sí es una prestación de un servicio en salud. Sirve para atender en salud. Y se establece la telemedicina porque hay un factor crítico que es la distancia, y entonces los profesionales de la salud utilizan tecnologías, utilizan TICs para poder intercambiar información, tanto para diagnóstico, para tratamiento, para seguimiento de lesiones. Entonces, la telemedicina es una de las mayores innovaciones que tienen los servicios sanitarios. Y hay algo que es sumamente importante, vuelvo al anterior, porque hay algo que es sumamente importante, que en mayo del 2005 hubo una reunión con 192 ministros de los países que pertenecían a la Organización de las Naciones Unidas. Esto sucedió en Ginebra y sucedió en el año 2005. Y en esa situación y en esa reunión se aprobó por resolución lo que es la cibersalud. La primera vez que la OMS reconoce a la telemedicina y a los TICs como un medio para poder dar una atención en salud. Acuérdense de este año porque es importante poder visualizar cuando instituciones con tanto impacto a nivel mundial visualizan esta herramienta. Y telesalud es un concepto mucho más amplio que telemedicina. Fíjense que la telemedicina está metida dentro de la telesalud. La telesalud es sumamente amplia. Tiene que ver con la informática médica, tiene que ver con todo lo que es la teleeducación, todo lo que es la teleinvestigación. Es un concepto sumamente amplio. Y la telemedicina en Argentina nació hace exactamente 23 años. Tony está presente y no me deja mentir. Nació en un hospital público de Buenos Aires y surgió en realidad como una necesidad, como una gran necesidad. Porque fíjense que nació en el año 1997, mucho antes de que la OMS lo considerara, lo tuviera en su lupa, y esto surgió justamente por una necesidad. Y por eso es que tiene tanta fuerza en este momento, porque todas las cosas que surgen desde una necesidad van arraigándose en las personas. ¿Y por qué surge esto en un hospital pediátrico? Sería la pregunta, ¿no? Porque había un pediatra, que es el doctor Castelli. El doctor Castelli vio la necesidad, vio que el hospital Garrahan estaba repleto de niños, que había muchos traslados y que muchos de esos traslados a veces eran innecesarios, que las familias se trasladaban largas distancias para llegar al hospital Garrahan y que quizás podría haber otra posibilidad, podría haber otra forma de poder atender estos pacientes sin que se trasladaran tantos kilómetros y que sufrieran el desarraigo familiar. Entonces, fundamentalmente el doctor Castelli tuvo una gran visión. Y en este momento es cuando entra el licenciado Tony Luna, que está presente en este momento. Según cuenta la leyenda, él era la única persona que sabía utilizar un fax en ese momento. Instrumento raro, si los hay, en los que las personas no sabían cómo se ponía la hoja. Y entonces, en ese momento, se dio la posibilidad de poder comunicar hospitales públicos a través del fax. Que los pediatras del interior de las provincias pudieran mandar una pregunta, comentar un paciente a especialistas del hospital Garrahan sin necesidad de mandar el paciente y primero poder tener esta consulta por especialista. Entonces, a raíz de esto surgen las OCDs. Las OCDs son oficinas de comunicación a distancia. Son
como microcomunidades de personas que están dentro de los hospitales públicos y que a su vez trabajan dentro de una gran red de telemedicina nacional. Acá está el licenciado Tony Luna recibiendo su primer fax. Bien, entonces, en este panorama surge la telemedicina en Argentina, surgen edades pediátricas, y en este momento, en el Hospital Garrahan, no solamente está el área de teleasistencia, sino que hay como diferentes sectores en los cuales se trabaja muchísimo en todo lo que es teleeducación, en telegestión. Este es el portal del hospital. Fíjense que la telemedicina va teniendo estos aspectos en este momento. Y acá en el fondo de la pantalla vemos a Celeste. Celeste es una gran trabajadora de la telemedicina en Argentina. Ella es pediatra, pertenece al Hospital Garrahan. Y fíjense que esta estructura que yo les cuento, en realidad forma parte de una red que se construye de una manera colectiva, y que está basada en vínculos de confianza, como todas las grandes construcciones. Y en estas formas de crear redes en salud, voy a comentar algo que lo he escuchado a Tony Luna decirlo muchas veces, y cada vez que lo dice le encuentro como un sentido sumamente intenso, porque en realidad primero están las personas, después están los procesos, y después viene la tecnología. Entonces la telemedicina tiene que estar pensada de esta manera, tiene que estar pensada como personas que se juntan por una necesidad, por un fin común, y que van desarrollando procesos, y utilizan los TICs, utilizan la tecnología para poder avanzar en estos procesos y para poder solucionar problemas. En esto, fundamentalmente, crece la red de telemedicina de la Argentina. Se basa en vínculos, se basa en solidaridad, se basa en descubrir al otro con todas sus diferencias, porque somos personas con diferentes capacidades, y también somos personas que estamos inmersas dentro de un mundo que nos va llevando a poder buscar cada vez más herramientas para solucionar problemas. En este caso, tenemos en este momento muchas herramientas. Entonces, las redes que se van formando en el transcurrir de los años son redes que son multicéntricas, no tienen un solo centro, se van mezclando entre sí y se van apropiando tanto del conocimiento como de la gestión en salud. Este es el grupo de telemedicina desde hace unos años. Esta foto tiene 2 años, creo que ahora somos muchos más. Esto es en el Hospital Garrahan. Entonces, la telemedicina. En mi hospital, yo estoy residiendo en este momento en la ciudad de General Pico, La Pampa. Mi hospital se llama Gobernador Centeno, y la telemedicina llegó a mi hospital a través de un fax. Y ese fax lo donó al Hospital Garrahan. Él fue el puntapié inicial para que nosotros podamos, en este momento, estar en telemedicina. Y fíjense que acá, en esta foto, esta es una de las primeras consultas que pudimos hacer a través de este fax. Fíjense que uno podría imaginar que la telemedicina puede nacer en salas llenas de tecnología. Podría uno imaginar eso, ¿no? Que la telemedicina de un segundo para el otro surge en salas habilitadas llenas de tecnología, y esto no es así. Esto comenzó en mi hospital puntualmente con la administrativa
referente de la OCDE Centeno, dentro de un baño desmantelado. Y después se transformó en una oficina, que es esta. Recién hace 3 años atrás se transformó en una oficina. Y fíjense que cómo todo esto va avanzando rápidamente, rápidamente. Y yo pienso que cada hospital de Argentina está en un tiempo diferente, en una línea de tiempo diferente y propia, sumamente propia, y a su vez cada persona que se zambulle en lo que es la telesalud también va entrando en un proceso sumamente individual y diferente de una persona a otra. Entonces, lo primero que surgió fue la atención del área pediátrica, y después de esto se trasladó al área de atención de adultos. Llevó años que esto sucediera, se afianzó mucho la atención pediátrica a través de la telemedicina, y después comenzó el área de atención de adultos. Entonces, esto es algo muy importante, porque tiene en este momento un impacto muy importante en la atención de las personas con diabetes. Y en esto que yo les cuento, de estos nodos de oficinas de comunicación a distancia que se fueron desparramando por todo el país, fundamentalmente sobre la atención pediátrica, y que fueron uniendo y formando una gran red, también se fueron formando otras redes. Se fueron formando los nodos de telesalud, que van con la visión de la atención en las personas adultas, y que ahora también engloba a toda el área pediátrica, y también hay nodos provinciales que pertenecen a los ministerios de salud de las provincias, y que también fueron avanzando en este camino de tecnología. Entonces, fíjense que estos 3 nodos que surgieron de maneras diferentes en diferentes tiempos, todos estamos trabajando en telemedicina en este momento. Y fíjense que cada uno tiene un impacto, quizás para darlo más gráficamente, un color, pero que en este momento, en el año 2020, cada color se va mezclando con el otro, y vamos tratando de formar un color diferente, y en esta transformación de la telemedicina nosotros estamos parados en este momento, uniendo estos 3 nodos, oficinas de comunicación a distancia, nodos de telesalud y nodos ministeriales, nodos provinciales, para poder avanzar aún más en telemedicina. Ahí está. Entonces, fíjense que sin lugar a dudas, la evolución de la telemedicina ha sido sumamente intensa. Y fíjense que en este gráfico les muestro que al principio comenzó como con las llamadas telefónicas. Uno levantaba el tubo y pedía ayuda, y generalmente pedía ayuda de un pediatra a otro pediatra, de un hospital a otro hospital. Después de eso, la ayuda llegó a través del fax. Después de eso se implementaron, se desplegaron en estas oficinas de comunicación a distancia aparatos de equipos de videoconferencia. Entonces las videoconferencias fueron utilizadas para todo, para teleeducación, también para asistencia de pacientes. Surgió una plataforma que nos empezó a unir a todos de manera digital. A eso se sumó, porque esto es como una suma de procesos, a eso se sumó el Zoom para seguir con la teleeducación y para poder abarcar más sitios y para que puedan entrar más personas a todo el área educativa, todas las capacitaciones que se hacen a nivel país. Entonces fueron como sumando y ayornando todo esto para poder estar más comunicados. Y ahora, con la aparición de COVID-19, nosotros tenemos una nueva forma de comunicarnos que también se agrega a todo lo que ya teníamos, que es el Webex,
tanto para teleeducación como para teleasistencia. Y yo ahora les voy a contar que a lo largo de toda esta secuencia de años y de camino, generalmente lo que se hizo fundamentalmente fueron consultas de segunda opinión. ¿Qué significa esto? Que había un médico en un determinado lugar de Argentina que tenía un paciente, que revisaba a ese paciente y que tenía dudas diagnósticas o no sabía cómo tratarlo, o tenía una pregunta puntual para hacer a otro médico especialista. Entonces, ese primer médico que es responsable de ese paciente, que revisó ese paciente y que tiene una pregunta para hacer a un especialista, envía una consulta de segunda opinión a otro, y ese otro médico evalúa y contesta, y sugiere determinados diagnósticos, determinados tratamientos, determinados estudios complementarios. A esto se llama consulta de segunda opinión. Ahora, con el COVID, comienza algo diferente, que nos muestra otro rumbo. Nos abre un abanico de lo que se llaman consultas de primera opinión. De primera opinión, ¿por qué? Porque en este caso nosotros vamos a tener la comunicación de un paciente directamente con el equipo de salud. Entonces esto es algo sumamente importante. Y es algo que estamos comenzando a andar. Esto lleva semanas. Bien, entonces, fíjense que para poder hacer todo este proceso, nosotros en primera instancia tenemos muchas brechas. Y tenemos muchas brechas porque tenemos más de 30 años. Entonces tenemos que utilizar la tecnología y no nacimos con la tecnología, y la tenemos que conocer y la tenemos que empezar a utilizar y tenemos que hacer todos los procesos juntos. Y entonces tenemos muchos peros, tenemos muchas barreras. Tengo la barrera de acceso, porque no tengo tecnología, entonces esa es mi barrera más importante para poder utilizarla, porque no la tengo. Tengo brecha de utilización, porque yo no sé, porque nadie me lo enseñó todo esto, y yo solo no quiero aprender, y entonces no sé cómo se hace. O tengo la brecha de apropiación, que es que estoy en este momento trabajando en un hospital enorme, un hospital nacional, donde tengo todas las especialidades y tengo todo a mi disposición, y yo, ¿para qué necesito conectarme con otros hospitales? ¿Para qué? Si yo en mi hospital tengo todo. Entonces, estas son las brechas que nos hacen no utilizar la tecnología, no poder saltar a poder utilizar los TICs y lograr un pensamiento crítico. ¿Por qué? Nosotros podemos filtrar información, sabemos la información que es válida y la información que no es válida. Nosotros podemos trabajar de manera colaborativa. Entonces, necesitamos saltar todas estas brechas, saltar nuestra brecha digital y poder pasar al otro lado, porque en el otro lado hay un gran mundo. Les cuento que en estas modalidades de atención existe la modalidad de la conducta, de la consulta asincrónica, que es ¡ay! Se me escapó. Esperen que vuelva aquí. Las consultas se dividen en asincrónicas y en sincrónicas. Son como dos modalidades distintas. ¿Por qué? Porque en la asincrónica se da en dos tiempos, en las cuales un médico, puntualmente en las consultas de segunda opinión, un médico envía un formulario como este, que ven ahí, una consulta de telesalud, a otro médico que la recibía, que en este caso estoy yo ahí recibiendo la consulta, y en esta comunicación entre médico-médico, se hace en dos tiempos. ¿Por qué? Porque a mí me llega un papel en el que yo leo eso y veo el resumen de historia clínica del paciente, puedo ver estudios complementarios, puedo ver imágenes, puedo ver todo lo que el otro médico me manda en dos tiempos. Él me lo mandó y yo lo recibí. Por el otro lado tenemos la consulta sincrónica. La consulta sincrónica tiene dos modalidades. La consulta interdisciplinaria, que es cuando, como ven en esta imagen, hay especialistas que se están reuniendo para comentar un caso, para comentar un paciente puntual, para hacer preguntas de un sitio al otro, y están todos juntos en ese mismo momento
haciendo la consulta, entonces a eso se llama consulta interdisciplinaria. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero para que vayan teniendo la diferencia de esto y puedan ir viendo las imágenes. Y después tenemos por el otro lado la consulta sincrónica, que es consultorio virtual, en el que nosotros incorporamos al paciente, que en realidad debería siempre estar, porque estamos hablando de él, pero es como que cuesta mucho por ahí hacer el consultorio virtual. De a poco uno va sacando sus propias barreras y va intentando nuevas modalidades, y el consultorio virtual es algo muy, muy interesante, porque está el paciente, que es el centro de toda nuestra atención. Puede estar el familiar también, y a su vez están todos los profesionales de la salud que quieren y que están atendiendo al paciente, y a su vez todos los que están recibiendo la interconsulta para dar su opinión. Bien, entonces fíjense que en este caso, esto es un ejemplo de una consulta sincrónica. Estamos en diferentes tiempos, recibo el formulario, me presentan un paciente, el médico ya lo revisó porque era su paciente, acá hay muchos kilómetros de diferencia, y a su vez yo puedo recibir imágenes, estudios complementarios, radiografías, entonces lo que hago es dar mi opinión. Puedo yo ayudar a la cicatrización, por ejemplo, en este caso de esta lesión, de esta dehiscencia de herida, con una opinión que el otro médico la toma como una sugerencia y la pone en práctica. Y a su vez, esto también puede hacerse varias veces. Entonces a esto nosotros llamamos telemonitoreo, porque estamos monitorizando a una misma persona en la evolución de una determinada enfermedad. En este caso, por ejemplo, acá estamos haciendo el telemonitoreo, un paciente con pie diabético, lo vi de manera presencial una vez, también, porque puedo hacer eso, ver de manera presencial un paciente, y después decidir que las próximas consultas las hacemos a través del telemonitoreo, que el médico que está en el lugar de origen de ese paciente me vaya enviando fotos, me vaya contando cómo está, me vaya contando sobre sus laboratorios, y entonces yo puedo, en esta instancia, siendo el médico especialista, continuar el seguimiento de este paciente sin que el paciente tenga que viajar. Y cuando yo requiero que el paciente viaje, porque tengo que hacer un debridamiento, por el motivo que sea, el paciente vuelve de manera presencial. Entonces fíjense cómo uno logra con el telemonitoreo hacer el seguimiento, en este caso de este pie diabético, ¿no? Y además utilizar la inteligencia y saber cuándo necesitamos la consulta presencial y cuándo podemos hacerlo a través de la asistencia remota. La consulta interdisciplinaria, este es un ejemplo. Esta consulta interdisciplinaria, fíjense que fue muy interesante, la hicimos el año pasado también por un pie diabético, y juntamos 3 hospitales. El Hospital Lucio Molas de Santa Rosa La Pampa, que es el hospital de cabecera de nuestra provincia, el Hospital Centeno, que está en General Pico, es donde estoy yo, y el Hospital de Clínicas, que nos recibió la consulta. También era un pie diabético, una persona con un pie de Charcot, con infección y con úlcera. Y ahí está el doctor Braver, que nos recibió la consulta interdisciplinaria junto a la doctora Bello y a su traumatólogo. Y realmente pudimos dialogar sobre un paciente que realmente nos preocupaba mucho. Pudimos tener su valoración. Ustedes no imaginan lo importante que es para un médico del interior poder tener la palabra de alguien que está en un hospital nacional y que es especialista en el tema. Es sumamente valioso. Y después tenemos el consultorio virtual, que es lo que yo les conté recién. Es un encuentro entre el paciente y el equipo de salud. El equipo de salud del lugar de residencia del paciente y el equipo que uno quiere consultar. Puede haber un montón de especialistas, todos los que uno quiera. Este es el consultorio virtual del Hospital de Pediatría. Bien, entonces, en primera instancia,
y para cerrar este diálogo, yo les pido esto, que rompan estructuras, que piensen en romper paradigmas, en que sus lugares de trabajo se puedan trascender las paredes, que los hospitales van perdiendo sus muros, sus barreras, sus paredes, y nosotros podamos avanzar en el conocimiento, porque es la forma en la que nos acerca de una manera completamente diferente a las personas dolientes. Esto yo se los dejo como una reflexión. Y le voy a dar la palabra a la doctora Celeste. Pero antes voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno. Dejé de compartir la pantalla ahí, Cele. Sí, lo voy a compartir yo, pero bueno, primero, antes de compartir la presentación, bueno, quería comentarles que tampoco hay ningún conflicto de interés de este lado. Agradecer nuevamente la invitación a todas las autoridades de la SAD, especialmente a Erika por su generosidad, y principalmente comentarles que la verdad ha hecho una presentación acerca del estado del arte de la telesalud en la Argentina impecable. Mucho para hablar y lo pudo presentar en solo 33 slides, así que maravilloso, Erika. Por otro lado, también, bueno, agradecer, bueno, voy también a retomar un poquito la historia. A mí hoy me toca estar en el Ministerio de Salud, coordinando el Programa Nacional de Telesalud, pero bueno, tengo 10 años de historia en la Oficina de Comunicación a Distancia y Telemedicina del Hospital Garrahan, con toda la red pediátrica. Allí nos conocimos con Erika, y bueno, esto es lo que nos une, y más allá de esta unión, lo que más amamos es llevar adelante esta modalidad de atención, porque es una modalidad de atención que ya está instaurada en el mundo y que también en el contexto de pandemia ha crecido muchísimo más. Antes de comenzar con la presentación voy a hacer una salvedad. También en contexto de pandemia, ustedes vieron que a mi lado estaba el licenciado Antonio Luna, coordinador de redes del Hospital Garrahan, es mi marido, por eso compartimos espacio y la cercanía tiene que ver con eso. No estamos rompiendo ningún protocolo de seguridad, así que bueno, vivimos juntos. Bueno, en este momento la invitación en este contexto tiene que ver con que yo pueda contarles un poco de qué se trata el programa Telecovid que recientemente acabamos de lanzar desde el Ministerio de Salud de la Nación. Parte del equipo nos está acompañando, está la doctora Erika Cosi, también referente médica del área de telemedicina, de telesalud del Ministerio. Y bueno, la Organización Panamericana de la Salud dice que las teleconsultas son una forma segura, ¿sí?, y efectiva para evaluar a las personas que son consideradas casos sospechosos de COVID, y poder realizar un seguimiento, para un diagnóstico o tratamiento a distancia, minimizando el riesgo de transmisión de la enfermedad, dado que la atención a distancia, como bien comentó Erika, reduce la circulación de las personas en la comunidad. El programa de Telecovid, bueno, es un nuevo servicio que pone a disposición el Ministerio de Salud en todo el país para que aquellas personas sin cobertura social puedan realizar desde sus propios domicilios una consulta con el equipo de salud por medio de videollamadas. ¿Cómo se inicia este circuito? Bueno, cada jurisdicción ha establecido un número telefónico, que puede ser un 0800 o un número de 3 cifras, dependiente de cada una de estas jurisdicciones, para que las personas sin cobertura social puedan hacer una llamada y solicitar una evaluación a distancia.
Lógicamente, la telemedicina tiene una limitación, que es aquella en donde uno pesquisa que la persona que está haciendo la consulta tiene alguna condición de riesgo, por lo cual arbitrará al profesional los medios adecuados para que sea asistida en forma presencial. Esta modalidad de atención y este programa mejora la equidad y la oportunidad en el acceso a la salud, sobre todo pensando que vivimos en un país que tiene grandes distancias, donde las brechas geográficas son muy amplias y bueno, permite que aquellas personas que están en sitios más remotos puedan recibir una consulta del equipo de salud en tiempo y forma adecuadas. Además de permitir un trabajo en equipo y coordinado entre los diferentes profesionales y no profesionales del equipo de salud. Por eso nos gusta hablar de telesalud y no de telemedicina, porque la telesalud contempla no solo a los profesionales médicos, sino a los otros profesionales de los equipos de salud, como a los no profesionales, ¿sí? Los administrativos, los equipos de apoyo, ¿sí? Todo este gran equipo interdisciplinario y de intersaberes que permiten llevar adelante una mejor práctica para asistir la salud de la comunidad. Los objetivos que dieron origen a este programa de Telecovid, ¿sí? En el contexto de la pandemia, fueron claramente estos: reducir la sobrecarga del sistema sanitario, minimizando el impacto en su capacidad de respuesta, promover, reducir la circulación de las personas que tengan sospecha de infección y sin requerimiento de institucionalización, como lo dije en un primer momento, además de brindar, y esto es un punto clave, atención y continuidad asistencial de sus cuidados a los grupos más vulnerables sin tener que moverse de sus domicilios, salvo que su condición de salud así lo requiera. Entonces, cuando comenzamos a pensar en este programa, lo dividimos en dos grupos de destinatarios. Uno, aquellas personas que pudieran considerarse casos sospechosos o personas ya confirmadas de COVID, y las personas que se encuentran dentro de grupos de riesgo, como en este caso estamos dando una presentación dentro de la Sociedad Argentina de Diabetología. Uno de los grupos de riesgo son los pacientes diabéticos, ¿sí? Como otros enfermos crónicos, y también pueden ser las embarazadas, los niños menores de 1 año, aquellas personas con alguna capacidad reducida, ¿sí? Entonces, contemplamos estos dos grandes grupos. Y de esta manera, la telesalud y este programa se convierte en una alternativa para la atención y seguimiento de pacientes que no requieren de mayores cuidados, o sea, de una mayor complejidad, y donde el aislamiento domiciliario será la opción de preferencia, ¿sí? Y como lo dije anteriormente, en todos aquellos casos, en la consulta a distancia, en este caso, la modalidad del programa Telecovid es, como dijo hace un rato la doctora Whitman, instaura por primera vez en la salud pública argentina la modalidad a distancia de primera opinión, donde la persona que consulta se encuentra con el profesional de salud directamente, sin estar acompañado por otro profesional, como en las consultas de segunda opinión, donde quienes se consultan son los equipos de salud, ¿sí? Bueno, y a lo que iba es que en el caso que el profesional durante la videoconsulta defina que se requiere de una atención presencial, obviamente está obligado, como lo dice la práctica profesional, a arbitrar los medios necesarios para que reciba una asistencia presencial. Dentro del programa Telecovid se contemplaron la asistencia tanto de una primera consulta, un paciente que presenta signos y síntomas sospechosos, COVID-19, lo mismo para aquellos que ya requieren un seguimiento domiciliario por haber sido ya
sospechados previamente de COVID o que ya tienen un test positivo y que pueden realizar un seguimiento desde el domicilio. También para el seguimiento post-alta de alguna persona que haya tenido diagnóstico de COVID, que haya estado institucionalizado y que luego del alta requiere un seguimiento durante algunos días o semanas. También contempla la consulta de monitoreo de aislamiento de persona considerada contacto estrecho de una persona con COVID, y lo que nos parece fundamental, sobre todo para este público, es el seguimiento domiciliario de personas consideradas dentro de grupos de riesgo, tanto a través de un clínico, de un especialista o de los equipos de apoyo. En cuanto a la telesalud y grupos de riesgo, en términos de gestión en salud, es fundamental considerar el costo de oportunidad. La telesalud posibilita brindar por medio de recursos humanos capacitados y de las herramientas tecnológicas ciberseguras una atención integral e integrada, efectiva y de calidad a estos grupos de personas que tienen mayores requerimientos de servicios de salud, evitando de esta manera traslados innecesarios, a la vez de agilizar las gestiones inherentes a la continuidad de sus cuidados. Por otro lado, también permite empoderar al paciente en lo referente a la autogestión de sus cuidados, ¿sí? Y optimizar de esta manera la prestación de servicios de salud por parte del equipo de salud. En este contexto me parece interesante hacer un poco más palpable para ustedes, sobre todo considerando que tal vez haya muchas personas, profesionales, que no han tenido contacto previo con la telesalud y las herramientas tecnológicas que nos permiten llevar adelante esta práctica. Esta es una modalidad de atención que ya está establecida. Las tecnologías de la información y de la comunicación son herramientas que son el modo o el canal que nos permiten llevar adelante la modalidad asistencial. Para eso contamos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación ponemos a disposición dos grandes herramientas. Una es la plataforma de telesalud y comunicación a distancia. Esta es un entorno web seguro al cual se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil, ¿sí? Y que permite el registro de cada uno de los casos que el profesional va llevando adelante en asistencia a distancia. Y además el otro sistema es el de la videoconsulta. Como dijo Erika, hay diferentes plataformas que hoy permiten realizar videoconsultas, como por ejemplo este entorno en el que hoy nos reúne, ¿sí? Bueno, existen diferentes empresas, nosotros estamos utilizando la tecnología con Cisco Webex, pero bueno, existen otras que también, lo más importante es que sean entornos que tengan certificados de calidad y ciberseguridad. Bueno, acá es para mostrarles que pueden ingresar a esta plataforma web a través de esta página, teleconsulta.msal.gov.ar. Esta es la página de inicio, pero para poder utilizar esta plataforma hoy está disponible para establecimientos públicos de salud de la red presente en las 24 jurisdicciones. Para eso tienen que solicitar un acceso primero del establecimiento de salud y luego de los profesionales y no profesionales que van a utilizar esta modalidad. Cada profesional va a tener su usuario y contraseña privado, ¿sí? Lo cual es muy importante. Y esto es la bandeja de consulta, registro y seguimiento de casos que puede ver el profesional que está utilizando esta herramienta para el seguimiento de los casos.
Cabe la aclaración, como lo dice abajo en rojo, que lo que estamos mostrando es una imagen de la plataforma de testing, que es la versión que utilizamos para capacitar a los equipos de salud, con lo cual la información y los datos de pacientes que ven no son datos reales, ¿sí? Bueno, y los sistemas de videollamada o videoconsultas que nos permiten el encuentro virtual entre el equipo de salud y la persona que está en su domicilio. Puede realizarse a través de teléfonos celulares, tablets, PC de escritorio, notebook, ¿sí? Lo único que hace falta es bajar una aplicación específica para estos sistemas de videoconsulta, que son muy fáciles de utilizar. Bueno, en cuanto a las ventajas que hemos visto de este programa Telecovid, tienen que ver fundamentalmente en que permite brindar una equidad en el acceso a la atención de la salud, ¿sí? De toda la población, sobre todo pensando en este momento que nos atraviesa de emergencia sanitaria, permite ampliar la cobertura prestacional de todo el sistema público de salud, que por primera vez permite llegar con una atención directa, como dije, mediada por las tecnologías al domicilio de las personas. Permite también extender el alcance de la atención pública a las comunidades más anegadas geográficamente, como también a aquellos grupos de riesgos, las poblaciones más vulnerables. Permite la identificación de casos a distancia, reduciendo la circulación viral en la comunidad, optimizar los recursos sanitarios, y también esta plataforma nos permite un registro y monitoreo de las atenciones a distancia para una evaluación permanente de nuestro sistema de salud, ¿sí? Para tomar obviamente definiciones a futuro en cuanto a la evolución de otros programas. Como bien dijo Erika, la telemedicina en la Argentina está instalada ya hace 23 años, lo que evoluciona más allá de la modalidad es el medio, la tecnología. Iniciamos con el fax y hoy tenemos la posibilidad de tener este tipo de plataformas, estos medios tecnológicos mucho más modernos, ágiles. Para los que no somos nativos digitales, tal vez en los primeros momentos nos genera por ahí un momento de shock poder utilizar estas herramientas, pero la plataforma se utiliza y es muy similar a una bandeja de mail, así que es fácil de acostumbrarse, es muy predictiva, y el sistema de videoconferencias que utilizamos, si bien es a través de unas plataformas específicas que cuentan con normas internacionales de ciberseguridad, el modo de uso es similar al de una videollamada, por ejemplo de WhatsApp. Si bien desde el Ministerio no recomendamos las videollamadas por WhatsApp porque no son sitios seguros, son sitios hackeables, así que por eso priorizamos los sistemas ciberseguros. En cuanto a algunas recomendaciones para la teleconsultoría, yo sé que este es un tema que seguramente va a generar debate en el auditorio, tiene que ver con lo que dije anteriormente, garantizar que las tecnologías que se utilizan para llevar adelante esta modalidad de atención aseguren la protección de los datos personales y sensibles, que está regido por la Ley 25.326. Además, fundamental, en cada acto de consulta a distancia que uno lleva adelante, priorizar el consentimiento informado de la persona que va a ser asistida por este modo, ¿sí? Cuando realizamos una consulta de estas características, en el programa Telecovid, lo primero que se realiza es solicitar leerle el consentimiento a la persona, y tiene que dar aceptación del mismo para que la misma pueda seguir adelante, ¿sí? Esto es muy importante. La telemedicina se basa muchísimo en una comunicación empática y clara con la persona que tenemos del otro lado de la pantalla. Los profesionales y no profesionales del equipo de salud tenemos que lograr atravesar esa pantalla,
generar un espacio seguro como el de un consultorio presencial, hacer sentir a la persona que está en un entorno cómodo, en donde el intercambio de lo que está sucediendo en ese momento se mantiene entre estas dos personas, entre el médico y el paciente, ¿sí? También considerar que las tecnologías y estándares sean los apropiados y lo que dijimos también anteriormente, desarrollar normas y procedimientos apropiados para el archivo, acceso y destrucción de aquellos registros que son innecesarios de guardar por mayor cantidad de tiempo que el necesario. Bueno, aquí les voy a dejar el link de la página del Ministerio, por medio del cual pueden acceder a la guía para equipos de salud en el marco del programa Telecovid. ¿Sí? Los invito a leer esta guía, se divide en varias partes, una para los profesionales, otra también para las personas, para la comunidad, en el paso a paso de cómo comunicarse con el sistema de salud para poder recibir una atención de estas características tan importante en este momento que estamos atravesando. Y bueno, para finalizar, decirles que, bueno, para los apasionados de la telesalud, realmente consideramos que es una modalidad de atención que acerca la salud con equidad para todos. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias, Celeste. Muchísimas gracias por tu presentación. Por favor. En un ratito vamos a contestar todas las preguntas. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Si querés, Ele, mientras tanto podés hablar. Yo mientras voy a compartir mi pantalla para poder empezar la presentación. Bueno, un poco la idea que tuvimos con Erika de este encuentro es comenzar a sensibilizar a los profesionales y no profesionales del equipo de los equipos de salud que no han tenido contacto previo con esta modalidad asistencial y sobre todo pensando en, como estamos en un encuentro de la Sociedad Argentina de Diabetología, que ustedes también piensen en si pueden llevar adelante esta modalidad, en qué beneficios ven para sus pacientes, qué fortalezas se encuentran en la misma, y también obviamente vamos a tener un espacio para consultas luego, porque seguramente van a surgir dudas o algunos temores, así que, bueno, Erika, la doctora Whitman, bueno, como ya bien reconocida es especialista en diabetes, y empezamos a trabajar en la posibilidad de llevar adelante un programa de telediabetes, formalizarlo, ¿no? Porque ella ya realiza este tipo de consultas hace mucho tiempo, y bueno, me parece que es un buen espacio para comenzar a debatir sobre estas cuestiones. Bueno, Erika, muchas gracias, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Celeste. Entonces, estamos pensando a la telemedicina como una herramienta para acompañar a las personas con diabetes. Esto me parece que es en lo que se basa este programa. Se piensa como un programa nacional que esté focalizado en el seguimiento remoto de las personas con diabetes de todo el país, de toda Argentina, y que pueda, a través de los TICs, el sistema de salud poder brindar una continuidad en la atención de estas personas. Esto pensado, ¿no?, en el marco del COVID. Entonces, en definitiva, nosotros lo que necesitamos es acompañar a las personas con diabetes que ya tenemos nominalizadas, porque todos a esta altura creo que tenemos nominalizadas nuestros pacientes,
los nominalizamos previamente y acompañamos a estas personas a través del seguimiento remoto. Entonces fíjense que comenzamos a pensar en diabetes y en tics, y necesitamos personas, necesitamos procesos y necesitamos tecnología. Entonces vuelvo de nuevo al pensamiento del licenciado Tony Luna. Tenemos personas con diabetes de toda la Argentina que necesitan atención, personas con diabetes que necesitan estar en una compensación metabólica. Necesitamos seguir sus comorbilidades, estabilizar sus patologías, y a su vez hay muchos médicos responsables que en este momento necesitan seguir a sus pacientes. Entonces, personas tenemos luego los procesos en los que estas personas se van metiendo de a poco en los procesos de cómo realizar estas videollamadas, y a su vez tenemos los TICs los tenemos, están a disposición, y necesitamos aprender a utilizarlos. Entonces tenemos personas, después los procesos, y después viene la tecnología. Y en este caso tenemos todo, necesitamos unirlo. Entonces, una de las bases de este programa es fortalecer los vínculos entre las personas con diabetes y el equipo de salud en general, no solamente con el médico. Eso es muy importante, lo dijo Celeste hace un ratito, el equipo de salud. Que esto no esté pensado solo para la persona con diabetes y el médico. Puede también relacionarse con otro integrante del equipo de salud. Puede ser un enfermero, puede ser un psicólogo, puede ser un asistente social. Entran en juego diferentes actores. Entonces, todo esto inmerso dentro de estándares de ciberseguridad, y esto es fundamental, si no, no podríamos estar manteniendo información en salud, manejando información en salud, sin tener nuestra ciberseguridad, sería un acto irresponsable. Y lo que necesitamos es darle continuidad para que mejore el autocuidado de las personas con diabetes. Entonces, que el aislamiento social no se convierta en el aislamiento emocional, que nosotros logremos disminuir este aislamiento emocional de las personas con diabetes, porque esto tiene un gran impacto en su patología de base. Entonces acá necesitamos abordar otros aspectos psicosociales, y acá lo primero que me viene en mente son las dos olguitas de aspectos psicosociales. Hay mucho por abordar acá, y además poder guiar la terapéutica de las personas con diabetes para fundamentalmente lograr la estabilidad. Tomé prestadas estas fotografías del CEPSI, del Centro Provincial de Salud Infantil, para que ustedes tengan idea de lo que hablamos cuando hablamos de videollamada. Estamos hablando de videollamada, de equipo de salud. En este caso, este médico está dentro de un hospital, y a su vez están familiarizándose con esto de la videollamada y de las interconsultas entre sí. Y fíjense, esto es ahora, pasó hace 2 semanas, 1 semana creo. En este caso se está tratando un paciente pediátrico, y a su vez hay un equipo de salud con múltiples actores que están tratando a esta niña con un diagnóstico de una epilepsia, de niña de la infancia. Hay neurólogos, hay pediatras, hay especialistas, y es para que ustedes tengan una idea de cómo es esta modalidad. Fíjense que acá, en este caso, es un médico cirujano que está haciendo un seguimiento de un pacientito de 11 años que había operado recientemente. Entonces, otra de los objetivos de este programa de telediabetes es poder brindar actividades de teleeducación, y esto también lo saqué
de nuestra red de oficinas de comunicación a distancia, porque me pareció muy, pero muy bueno, muy interesante. Esto está planteado también dentro del marco de COVID, y fíjense que en la OCDE de CEPSI trabajaron en esto. Esta creo que es una de las primeras oportunidades en las que se trabaja de esta forma. Se hacen talleres virtuales para padres. El objetivo es entrar directamente en la familia, en los padres y en los niños. Directamente, es una comunicación directa. Se está pensando de otra forma, se está pensando de otra manera, porque nosotros hasta hace muy poco tiempo, en todo este transcurrir de años, lo que hicimos fue hacer teleeducación y capacitar al equipo de salud. Hicimos millones y millones de capacitaciones al equipo de salud, desde todos los temas que se pueden imaginar. Y ahora esto, el CEPSI logra hacer talleres virtuales para padres con diabetes, para niños con diabetes y con obesidad, en una época de aislamiento en la cual la única forma de comunicarse es a través de los TICs. Eso me pareció increíble. Bueno, y en definitiva es formar una red. Necesitamos formar una red para poner en pie este programa de telediabetes, en la que unimos diabetólogos de todo el país y especialidades afines a través de esto, de lo que es la teleeducación, y acá se plantea el inicio de los Ateneos Nacionales de Telediabetes, de lo que es la teleinvestigación y la teleasistencia, porque esto tiene como muchas patas, esta mesa tiene muchas patas, no es solamente la teleeducación, o no es solamente, es un combo, tiene todo, y todo se puede hacer utilizando los TICs. Entonces, en primera instancia, plantear esto de la creación de los Ateneos Nacionales de Diabetes. Esto hasta el momento no existe como una entidad, es una propuesta para que lo podamos poner en marcha, que sea un espacio donde nos podamos encontrar todos, a hablar de diferentes temas en diabetes, porque imagínense que tenemos mucho para hablar en diabetes, y a su vez también tener un espacio de encuentro. Me parece que esto es fundamental en este momento. Y si nosotros miramos para atrás, encontramos algunos antecedentes. Si está el doctor Olivares presente, se va a acordar de esto. Esto fue muy loco. Esto hicimos una actividad de telediabetes hace varios años, a través de las oficinas de comunicación a distancia, y dimos clases con el doctor Olivares y la Universidad de La Pampa, de Veterinaria de La Pampa, y unimos todo lo que era diabetes en pequeñas mascotas, y diabetes en humanos. Hicimos una actividad donde dimos clases desde los profesores de la Universidad de Veterinaria, y nosotros con el doctor Olivares, en diferentes ciudades todos, y a su vez con alumnos presenciales y con alumnos a través de videoconferencia. Esto fue, creo que, una de las cosas más locas que hicimos en toda la historia de la telemedicina. Logramos reunir, logramos que fueran a las oficinas de comunicación a distancia y a los hospitales veterinarios de todo el país, a todos los hospitales que se pudieron conectar. Y después otros antecedentes, está esto de la capacitación interhospitalaria, que muchos de ustedes quizás la realizaron. Esto se hizo en el 2019, se pudieron unir universidades, hospitales, CAPS, diferentes provincias de la Argentina para poder hablar de cicatrización de heridas. Esto fue una actividad muy interesante. Tenemos como antecedentes los Ateneos Nacionales de Pie Diabético. Esto es muy importante, está todo el grupo del Comité de Pie Diabético conectado, y estas actividades las pusimos en pie a pulmón. La doctora Carro dio este primer Ateneo, brillante Ateneo de Pie Diabético, donde hubo 10 nodos de conexión, 9 provincias de Argentina, 3 países comunicados, estuvo Argentina, España y Chile, con el doctor Francisco Salvador en Chile, y Ariel en España. Entonces, en este Ateneo de Pie Diabético, que se transmitió desde el Hospital Posadas, con Norita Oliver, que ojalá esté Norita escuchando, porque ella nos brindó todo el apoyo y nos abrió las puertas de su hospital, ella y su equipo, para que pudiéramos dar este Ateneo de Pie Diabético, que fue el primero.
Después tuvimos el segundo Ateneo Nacional de Pie Diabético, lo brindó el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, el doctor Braver y todo su equipo de Pie Diabético nos brindó este Ateneo. Y el tercero, que se hizo también el año pasado, en el cual lo dio también la doctora Carro, y en este caso hablamos de investigación en pie diabético, y pudimos enlazar la investigación y los tips. Y en este tercer Ateneo intervino la Sociedad Argentina de Diabetes y nos brindó el Zoom y todo su apoyo. En este caso también pudimos conectar universidad y pudimos conectar a Chile a través del Zoom, y pudimos tener en ese momento también con el doctor Francisco Salvador, que es un pionero y trabajador de la telemedicina en su país, conectados un auditorio de 150 personas en Chile. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Que atravesemos todas las barreras. Que mi objetivo es que todos los diabetólogos y todo el equipo de salud logre traspasar sus propias barreras, porque todos tenemos barreras. Cada uno de nosotros lucha con sus propias barreras y trata a su vez de que sus hospitales y sus lugares de trabajo también logren atravesar todas sus brechas para poder atender y para poder atender y para poder seguir conectados, porque necesitamos estar en este momento conectados con las personas con diabetes. Y esta es la finalización de mi disertación. Este es un dibujo que hizo mi hija hace varios años y que en realidad fue una visionaria, porque cuando yo hablo de telediabetes imagino esto. Imagino todo centrado en la atención de un paciente con diabetes y todo el equipo de salud alrededor pensando en él. Mi hija es estudiante veterinaria. Bueno, les agradezco mucho. Saco la pantalla y les dejo mi correo para lo que necesiten. Y ahora vamos a escuchar todas las preguntas que ustedes fueron escribiendo a lo largo de estas disertaciones, así que le doy la palabra a Erika para que nos pueda contar cuáles son sus preguntas. Hola, buenas tardes. No sé si... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto a todos. Bueno, del equipo de Telesalud vamos a ir leyendo las preguntas que los participantes del evento han ido presentando. Para empezar, una de las primeras es saber los aspectos legales implicados en el ejercicio de la telemedicina. Teniendo dudas acerca del marco legal de esta modalidad, ¿cuáles son los recaudos que se puede tomar para poder hacer videoconsultas seguras? En parte esto fue respuesto, pero está presente la doctora Laura Vilota, a quien me gustaría que ella tomara la palabra. Hola, Laura. Hola, buenas noches a todos. Hola a las dos Ericas, ¿qué tal? Bueno, en principio vamos a dejar en claro que no tenemos una respuesta legal para esto, porque no tenemos legislación específica para el ejercicio de la telemedicina. Con lo cual, jugamos, entre comillas, con lo que nos da el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a los derechos personalísimos, la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina, la 17132, la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 25326, la de Firma Digital, 25506, la de Derechos del Paciente, 26529, y las del Derecho del Consumidor, la 24240.
el derecho de la salud es un derecho constitucional y un derecho que las provincias se han reservado para sí. ¿Qué significa esto? Que cada provincia le delegó a la nación un montón de cosas, pero la salud se la guardó. Con lo cual, cada jurisdicción regula respecto de la salud. Entonces, lo que hace, por ejemplo, la matrícula profesional, lo regula cada jurisdicción. Es así que tienen el gobierno de la matrícula. Por ejemplo, en Buenos Aires se divide en circunscripciones. En otras provincias lo regula directamente el Ministerio de Salud Provincial o el Colegio de Médicos. Entonces, en ese aspecto, y en función del programa Telecovid, lo que hace el programa Telecovid, porque presta a las jurisdicciones provinciales, les da la herramienta de esta plataforma, Bueno, espero que hayan tenido respuesta suficiente. No sé si podemos continuar con otra de las preguntas también para la doctora Laura Vilota. ¿Cómo saber si las plataformas digitales que se ofrecen cumplen la legislación? ¿Hay alguna certificación? Ahí Laura quiere seguir hablando. Espérate un cachito, a ver. No, Laura. ¿sabes qué? A las 2 de Erika. Sí. Por mi barrio se ve que los viernes a la noche estalla la red. Entonces están todos conectados. No sé por dónde iba, dónde se cortó. Iba porque Nación le da la herramienta a las provincias. Bien. Nación le da la herramienta que es la plataforma, ¿sí? La plataforma y el sistema de videoconferencias. Entonces, cada provincia, en lo que hace a la salud pública, tiene su sistema, ¿sí? Como lo explicó Celeste. Entonces, los médicos de la provincia atienden a la gente de la provincia. A ver, acá el problema, entre comillas, surge con las consultas de primera opinión, ¿sí? Con las consultas de segunda opinión no tenemos problema, pero con las de primera opinión sí. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el acto médico? ¿Dónde se ejerce el acto médico? El acto médico se ejerce donde está el médico. Entonces, el médico solo le sirve su matrícula para su jurisdicción. No sé si me explico. Ustedes que Erika y las dos Ericas que son médicas, cualquier cosa de ese lado no hay mayor problema para que en ese contexto haya consultas de primera opinión. No hay ningún problema. De hecho, la Superintendencia de Servicios de Salud, en lo que hace a sus competencias, que tiene que ver con todo lo que es obras sociales y entidades de medicina prepaga, ha recomendado el uso de la telemedicina. Siempre con esta salvaguarda, porque en tanto y en cuanto no tengamos, por ejemplo, pienso en voz alta, una matrícula federal, por ejemplo, para esta modalidad, vamos a tener que circunscribirnos a la legislación que tenemos hoy vigente. ¿Quedó más o menos claro? ¿Me expliqué? Díganme. Doctora Cosi, que la veo ahí pensativa. Laura, pensativa o la cámara apagada para que mejore la circulación del tránsito de la imagen. Así veo que también esto genera una revolución, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio. Sí.
varias preguntas que tienen que ver también con si hay diferencia en este momento en la práctica de telemedicina en el ámbito público y en el ámbito privado. Creo que con lo que comentaste diste más o menos un poco de claridad a este tema, pero no sé si querés comentar algo más, Laura. A ver, diferencias. A ver, el acto médico es uno. A ver, ¿me escuchan bien? Porque si no saco por ahí el video y es más fácil. Mejor. Sí, sacate el video. Eso. Ahí está. Y acércate más al modelo. Me escuchan mejor si saco el video. Sí, bien. Bueno, entonces, a ver, diferencia entre el ámbito público y el ámbito público, lo que tenés es dar esta herramienta, ¿sí?, de la plataforma. Cada jurisdicción se regula, con lo cual en el ámbito privado es lo mismo. Lo que hoy, hasta tanto no tengamos una ley que regule el uso de la telemedicina como modalidad, es que en cada jurisdicción es donde se debe dar el acto médico. No puede estar el médico en Capital Federal y el paciente, porque tendrían los médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su matrícula es para esa jurisdicción, no es para la del paciente. Entonces, no va a tener cobertura de repente con los seguros médicos, ¿sí? Y eventualmente va a tener faltas ante el colegio o su jurisdicción, que es quien tiene el gobierno de la matrícula. ¿Ah? La cuestión acá pasa porque, como esta es una modalidad nueva, por desgracia, no tenemos todavía la legislación que corresponde. Hoy jugamos, estamos con todo lo que recién les dije, con la vieja ley del año 67 de práctica profesional del médico, jugando con el Código Civil y Comercial, jugando con la ley de defensa del consumidor para lo que es el ámbito privado, con la firma digital, la protección de datos, la ley de protección de los derechos del paciente. Entonces, en principio, consejo profesional es, ¿se puede ejercer la telemedicina? Sí, no hay dudas. ¿Hay que hacerlo? No hay dudas. Ahora, siempre dentro de la jurisdicción, que médico y paciente estén dentro de la misma jurisdicción. Perfecto, quedó sumamente claro, Laura. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, otras preguntas que podrían ser, dentro del ámbito privado, ¿se hace más complicado e inseguro? ¿Podrían aportar a este respecto? Y relacionado con esto mismo, la pregunta es, ¿qué resguardo se tiene en el uso de plataformas privadas que ofrecen en relación a la videoconfidencialidad? ¿Las plataformas que además ofrecen historias clínicas son válidas igualmente? No sé si quieren, no sé, Laura, si querés hacer algún comentario, si no, respondo yo. En realidad, podemos hablar de la plataforma que hoy ofrece el Ministerio de Salud. Esta es una plataforma que, como aquellas que se utilizan a nivel internacional, debe cumplir con ciertos estándares que tienen que ver con la interoperabilidad,
y ciberseguridad del sistema. Esta plataforma lo cuenta, permite federar y empadronar los pacientes a través de que traslada los datos del RENAPER directamente con la identificación del DNI de la persona, trae los datos de los profesionales médicos también, todo de bases nacionales, del REFEP, del REFES, o sea, también de los establecimientos públicos de salud, contempla el HL7 FHIR y el nomenclador de patologías SNOMED-CT. ¿Sí? Son todos estos los estándares a nivel internacional que dan cuenta de que estas plataformas son entornos seguros. Hay muchas plataformas diversas en el mercado, yo me voy a limitar a hablar solamente de la que corresponde a la plataforma de salud de Nación, lo mismo que de los sistemas de videoconferencia, también deben contemplar existen unas normas de calidad internacionales que se llaman normas HIPAA, y bueno, el sistema que utilizamos nosotros está bajo esta normativa. Laura, no sé si vos querés agregar algo respecto a esto, o Erika. A ver, los estándares que se exigen, en términos generales, son los que cumple Nación. Así que no hay normativa jurídica que lo establezca. ¿Pero por qué? Porque como no tenemos una normativa respecto del ejercicio de la telemedicina, eso nos estaría faltando. Les comento, hay ya diputados, tienen la aprobación de diputados, donde se aprueba el uso de la telemedicina, y en ese proyecto, que es del doctor Pablo Schedling, donde habla de la teleasistencia y de la receta digital, específicamente, se establece en ese proyecto, que puede ir a diputados si es ley, que el Poder Ejecutivo va a decir quién es la autoridad de aplicación, y esa autoridad de aplicación, que seguramente, como más de suyo va a ser el Ministerio de Salud de la Nación, va a reglamentarla. En ese reglamento es donde seguramente se va a establecer todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque son aspectos muy dinámicos. Lo que hoy es ciberseguro, o lo que hoy se necesita, seguramente en 1 o 2 años avanzará y tendrá que cambiarse la reglamentación. Y eso es mucho más dinámico y es más fácil de cambiar. Por eso el proyecto de ley que se trató en diputados y luego irá a senadores es muy abierto y hace que después la autoridad de aplicación de las normas. No sé si con esto se responde. Sí, creo que todas las preguntas de los aspectos legales fueron esas, así que quedan 3 o 4 preguntitas para ir cerrando. Uno de los colegas consulta cuántos hospitales disponen de esta modalidad actualmente con la plataforma de telesalud y comunicación a distancia. Celeste, ¿querés tomarlo vos? Sí, en esta modalidad, desde la Coordinación de Telesalud de Nación, está disponible para las 24 jurisdicciones, y la Red Federal de Telesalud cuenta con 367 establecimientos en todo el país, conectados en red, que permiten llevar adelante esta modalidad, tanto en su forma sincrónica como asincrónica, como comentó en la primera presentación la doctora Whitman. Y además agrego que esta es una red que está en permanente crecimiento, ¿sí? Todas las semanas se van adhiriendo nuevos efectores, hay algunos que bueno, ya tienen un largo camino recorrido, pero bueno, lo importante es que es una modalidad que ya está instalada y que sigue creciendo esta red.
En relación a eso, justamente, venía a colación cómo se distribuyen los nodos de telediabetes que se están conformando en la red. Sí, Es sí, dinámico, ¿no? es sumamente dinámico. La idea es que envíen correos contándonos sus ideas, sus proyectos, sus problemas, sus barreras, que siempre son muchas las barreras para atravesar, y podamos ir resolviendo uno a uno para poder brindar esta herramienta. La verdad que es una herramienta sumamente productiva. Hay un montón de otras preguntas, Eri. Hay una, fíjate si encontrás la del suero convaleciente, que es muy interesante, Celeste. Bien, te menciono dos más. Una que ahora te doy la del suero convaleciente, si se está realizando. Y yo mientras contesto, Eri, si querés, esta, que dice si está solo habilitado para COVID-19. Está la pestaña de Telecovid, que así se llama el programa. Dentro de poco se va a habilitar una pestañita al lado, Cele, corregime si estoy, una pestañita al lado de Telecovid, donde nosotros vamos a poder entrar con toda la parte de crónico, con los factores de riesgo sobre todo, y nosotros con diabetes. Esto por un lado, por el tema de si está solo habilitado para COVID. En realidad está habilitado para toda la población vulnerable, porque lo que necesitamos es atender a las personas que tienen factores de riesgo para disminuir, o sea, lograr disminuir el riesgo de llegarse hasta un hospital o hasta un centro de salud en lugares donde hay circulación. Sí, para redondear un poco lo que acaba de decir Erika, la plataforma y el sistema de videoconferencia son un medio. La modalidad de telesalud a través de estos sistemas está disponible para todas las patologías, para todas las especialidades. La vinculación de los establecimientos es en red de acuerdo a niveles de complejidad progresiva para lo que es modalidad de segunda opinión, y para primera opinión, que el hito lo marca este momento de pandemia, que es a través de la pestaña o módulo Telecovid. También estamos trabajando en el módulo grupos de riesgo para toda aquella población que tenga alguna patología crónica o, como dijimos anteriormente, otros grupos vulnerables como las embarazadas, los niños menores de 1 año, entre otros, también puedan ser asistidos por esta vía. Así que en realidad el campo de atención es muy amplio. El tema es ponerse dinámico con la modalidad y traspasar las tecnologías, ¿sí? Como dijo Erika, primero las personas, los vínculos de esta red, los procesos para llevar adelante esta modalidad, y las tecnologías son el medio que nos permiten comunicarnos entre los equipos de salud y entre los equipos de salud y las personas. Bien. Y la pregunta que vos querías se refiere a si se tiene registro de los recuperados de la infección por el virus para posiblemente ser citados como donantes de suero convaleciente. Bueno, respecto a esto, la plataforma de telesalud lo que permite es un registro de todo lo que tiene que ver con consultas en modalidad a distancia, pero reúne los atributos de una historia clínica, con lo cual el contenido de las consultas es privado. Lo que hace Salud como órgano rector y desde la coordinación de telesalud, lo que podemos tomar dentro de los reportes e indicadores de la plataforma es saber
cuáles son las especialidades a las que más se consultan desde diferentes jurisdicciones, para poder tomar definiciones en cuanto a necesidad de cierta especialidad en cierta jurisdicción. También nos da cuenta del tipo de patologías consultadas a través de la codificación SNOMED, la cantidad total de consultas por jurisdicción, pero de ninguna manera podemos ingresar a ver el contenido de la consulta. Eso es parte del secreto profesional, como en una historia clínica electrónica o historia clínica de papel. Acá el doctor Braver aporta que se siguieron 118 pacientes en clínicas por telecovid. Muchas gracias, doctor. Excelente. Erika Cosi, Erika Whitman. Veo acá en el chat una pregunta de la doctora Norma Fernández respecto de un modelo preforma de consentimiento informado. En la guía para los equipos de salud del programa de Telecovid están los modelos, ¿sí? Recalco en 30 segundos. Es más que importante el consentimiento informado. El consentimiento informado hace que se informe al paciente del porqué de la naturaleza de esta modalidad de consulta, para que entiendan por qué se hace y no se hace presencial, y si eventualmente el médico considera que tiene que ser presencial, lo corta ahí. Tiene que informarse de absolutamente todo. Eso es un derecho del paciente, es una obligación del médico, pero también es un derecho del médico, porque lo protege para cualquier eventualidad de responsabilidad. ¿Sí? Era solo eso. Gracias. Sí, es muy importante eso. Hay un espacio para escribir, hay que escribir todo, se hace todo de manera digital y la verdad que hay que escribir todo lo que logra describir el encuentro con ese paciente, en definitiva. Sí, no solo eso, sino que hay que explicarle al paciente, ¿sí? Hay que explicarle todo, porque ese es su derecho como paciente. Y hace que el médico esté resguardado en su responsabilidad profesional. Sí, porque de hecho la consulta arranca con el consentimiento informado, previo al consentimiento informado. Si el paciente no está de acuerdo, no se puede hacer ninguna consulta. Tal cual. Primero tiene que prestar la conformidad para la teleconsulta y después la conformidad para el tratamiento, y son un montón de consentimientos informados. Pero en definitiva lo que hace el consentimiento informado es informar y que el paciente acepte lo que el médico le está proponiendo, porque el médico le propone. Sí. En el manual que sugirió Celeste figuran los 4 tipos de consentimiento informado, hay uno especial para patologías crónicas. Bien. Hola Erika, quisiera hacer un agradecimiento, soy Graciela Fuente, no conecto la cámara para que haya una mejor conectividad, la verdad que aprendimos muchísimo, les agradezco a todos los que han participado en este webinar. Creo, entiendo, y yo tampoco soy muy ducha en la parte digital, pero vamos a la fuerza porque es una necesidad incorporando estos conocimientos, y creo que este programa que se está desarrollando es un universo en crecimiento, es un trabajo en progreso, con lo cual este tipo de actividades nos permite incorporar estos conocimientos, y tenemos muchas dudas y queremos saber, por eso la importancia de este trabajo interdisciplinario, donde hay un asesor legal también, toda la parte tecnológica, y creemos desde la Sociedad Argentina de Diabetes, y por eso le abrimos las puertas para la realización de esta actividad, que es imprescindible que todos los profesionales relacionados con la salud, y por eso me parece fantástico que sea telesalud,
podamos tener acceso al conocimiento de estas herramientas, donde se prioriza, por supuesto, primero las personas, y donde claramente tenemos que tener certezas, lo mayor posible de certezas, porque son cosas nuevas. Los aspectos legales son muy importantes, la seguridad del paciente, la seguridad de los profesionales, la necesidad del consentimiento, la necesidad de la transparencia, la necesidad de la protección de los datos. Así que creo que esta actividad que hemos realizado un viernes a la noche, después de una semana que no tiene ni sábados ni domingo de descanso, porque trabajamos todos los días, ha sido muy valiosa. Así que yo personalmente les agradezco a todas las colegas que han hablado y todo el asesoramiento que hemos recibido. Seguro que nos quedan más preguntas, más inquietudes, pero si es necesario podemos tener próximos encuentros. Así que yo personalmente, en nombre de toda la comisión directiva, les agradezco profundamente. Y claro que si tienen más aportes para hacer, acá seguimos escuchando. Muchísimas gracias, Graciela. Tenemos gente conectada de Junín, de Coronel Suárez, de Posadas Misiones, de Resistencia Chaco, de Buenos Aires, de Salta, de Corrientes. Queremos agradecer a todos por este hermoso encuentro, por la presencia, porque se han quedado tardísimo, hace 2 horas que estamos hablando y todos se han quedado. Se nota que les interesa el tema y se nota que esto realmente ha sido muy constructivo para todos nosotros. Les agradezco muchísimo el espacio y el acompañamiento. Celeste, te doy la palabra. Bueno, nada, simplemente también agradecerles por el espacio, por dejarnos compartir estas experiencias y porque sé que en breve muchos de ustedes también van a ser parte de esta gran red de telesalud y siempre todas las preguntas y comentarios son más que bienvenidos porque nos permite seguir creciendo y construyendo el futuro de la telesalud en la Argentina. Gracias y buenas noches a todos. Desde Tierra del Fuego también se conectaron. Julito, te mando un abrazo enorme. Laura, ¿querés despedirte? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Erika, Whitman, gracias, Cacosi, Celeste. A la presidencia de la SAD, a la SAD misma. Gracias, Tony, que te veo ahí. Espero haber sido lo suficientemente clara, si no quedo a disposición. Y bueno, eventualmente, si no, organizamos alguna otra actividad que tenga que ver con protección de datos, si quieren, porque hemos trabajado bastante desde la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, en donde, bueno, en el equipo estaba Tony y estaba Celeste también. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos desde República Dominicana, nos mandan saludos, desde Puerto Madryn, y te doy la palabra, Eri, para cerrar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es un lujo pertenecer al equipo de Telesalud y poder colaborar en la conformación de esta red nacional. Así que estamos atentos a todas sus consultas y no solamente para esta oportunidad, sino a futuro. Hasta pronto. Adiós y gracias. Desde Mendoza, desde Ecuador. ¿Sí? Ecuador, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias a la SAD. Bueno.